¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, ser bueno es uno de los peores errores que alguien puede cometer? ¿Y si tu bondad no es un don, sino una debilidad? ¿Será que las personas buenas son realmente admiradas o solo utilizadas? ¿Has sentido que, cuanto más intentas ayudar, más te hundes? Dostoyevsky pensaba que sí. Escribió sobre esto en El idiota, y la idea es tan incómoda que te hace cuestionar todo. ¿Ser bueno, genuinamente bueno, es lo mismo que ser idiota? La bondad ciega, la entrega sin límites, ¿ayudan al mundo o te destruyen? Hoy exploraremos por qué las personas buenas son idiotas. Podría ser una verdad que nunca quisiste admitir. ¿Estás listo para cuestionar tu bondad? La compasión es quizás la más esencial de las leyes de la existencia humana, o tal vez la única que realmente importa. Edith Cavell, una enfermera que dejó una marca en la historia durante la Primera Guerra Mundial, demostró esto con una claridad que pocas personas se atreverían a tener. En medio del caos de la guerra, en la Bélgica ocupada, ella creía firmemente que no debemos sentir odio ni amargura hacia nadie, y vivió de acuerdo con esta creencia, atendiendo a soldados heridos de ambos bandos del conflicto, sin hacer distinciones. Para Edith, el deber de ayudar trascendía fronteras y banderas. No actuó por patriotismo, aunque era británica. Su motivación era más profunda, la convicción de que todos los que sufren merecen ser ayudados. Fue este principio el que la llevó a arriesgar su propia vida para ayudar a soldados aliados a escapar del territorio enemigo. Sin embargo, al ser descubierta, su bondad sin restricciones selló su destino. Juzgada y ejecutada por las fuerzas alemanas, Edith demostró que la virtud a menudo exige sacrificios que no todos están dispuestos a hacer. Esta historia nos enfrenta a una realidad incómoda. El mundo no siempre recompensa a las personas buenas. Al contrario, con frecuencia son estas cualidades las que las convierten en blanco de explotación o las colocan en situaciones de riesgo. Esta cuestión nos ha inquietado desde hace mucho tiempo. Ya en la antigua Grecia, Platón reflexionaba sobre este dilema. ¿Por qué ser virtuoso si la virtud no siempre trae ventajas? En la actualidad, esta duda se refleja en frases populares como «los buenos siempre pierden» o «hay que ser duro para sobrevivir en un mundo cruel». Muchos intentan responder a esta angustia asegurando que ser bueno, al final de cuentas, está en nuestro propio interés. Pero la verdad no es tan sencilla. Hay situaciones en las que la bondad parece una invitación al abuso y nadie quiere ser visto como un tonto, alguien cuya amabilidad es usada en su contra. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo podemos equilibrar la compasión con la protección de nosotros mismos en un mundo que no siempre valora a quienes se entregan? Se dice que, cuanto más alto ascendemos en las estructuras sociales, más cautelosos debemos ser con las intenciones de los demás. Las personas en posiciones de poder, ya sean líderes políticos o grandes empresarios, tienden a rodearse de intereses conflictivos, lo que con frecuencia las hace desconfiadas e incluso renuentes a hacer el bien que podrían realizar. Esta paradoja es tan común como frustrante. Aquellos que podrían cambiar el mundo, muchas veces, terminan desanimados ante la manipulación y la explotación. Sin embargo, un pensador audaz decidió explorar lo que significa ser bueno en un mundo implacable, donde la bondad puede parecer una debilidad y el rechazo es inevitable. Ese pensador fue Dostoyevsky. En El idiota, se propuso algo casi imposible: crear un personaje genuinamente puro, alguien que encarnara el ideal de la belleza moral y observar cómo esa alma resiste el choque con el caos de la sociedad rusa del siglo XIX. Este video es un viaje por estas reflexiones. Vamos a sumergirnos en cuestiones profundas. ¿Cómo sobrevive la bondad cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse? ¿Hasta qué punto la vergüenza y la culpa pueden consumir a un idealista? Y tal vez lo más intrigante, ¿existe algún mérito en permanecer fiel a tus valores en una realidad tan imperfecta? Claro, no podré abordar todo sobre El idiota aquí. El libro es una obra maestra densa, llena de matices, y te recomiendo encarecidamente que lo leas, especialmente si, como yo, disfrutas de historias que desafían y transforman. Y si tenemos opiniones diferentes sobre algunos puntos, está bien. La belleza de Dostoyevsky reside precisamente en su capacidad para provocar interpretaciones únicas. Para quienes aún no están familiarizados con la trama, hagamos una breve introducción. Con spoilers, por supuesto. El idiota sigue al príncipe Mishkin,
un joven marcado por la epilepsia y años de tratamiento en Suiza. Cuando llega a Rusia, trae consigo una personalidad pura, casi angelical, que contrasta con el ambiente corrupto y competitivo que encuentra. La historia comienza en un tren rumbo a San Petersburgo. En el vagón, Mishkin conoce a Rogozhin, un hombre intenso y apasionado, y a Lebedev, un funcionario público excéntrico. Es el punto de partida para una narrativa llena de giros inesperados, marcada por encuentros y desencuentros, donde la bondad de Mishkin será puesta a prueba hasta sus límites. Al final, ¿qué queda de esa alma gentil? Es esto lo que exploraremos juntos, con calma, profundidad y una mirada sincera sobre lo que significa ser humano en un mundo tan lleno de contradicciones. ¿Sabes cuando encuentras personas que parecen cargar el mundo sobre sus hombros? Así es como comienza nuestra historia, con personajes intensos y complejos, cada uno lidiando con sus propios demonios. Empecemos con Rogozhin, un hombre que desborda pasión por todos los poros. Está regresando a casa para recibir una herencia considerable, y en el camino conoce a Lebedev, ese tipo de persona que logra arrancar risas de todos, pero que cambia completamente de actitud cuando percibe el olor del dinero cerca. Durante el viaje, Rogozhin no puede contener su entusiasmo al hablar de Nastasia Filipovna. ¿Y quién es ella? Una mujer de belleza arrebatadora, pero marcada por un pasado doloroso que la sociedad rusa no perdona. Imagínate, a los 16 años cayó en las garras de Totsky, su tutor, quien abusó de su inocencia y la manipuló. Desde entonces, vive en esta danza compleja entre desafiar al mundo y cargar una vergüenza que no debería ser suya. Totsky, intentando barrer su propia basura bajo la alfombra, ideó un plan: arreglar su matrimonio con Gania, un sujeto movido por la vanidad. Es ese tipo de acuerdo en el que nadie está pensando en amor. Gania solo aceptó porque le prometieron una pequeña fortuna a cambio. En todo este escenario, entra Mishkin, quien rápidamente se gana el afecto de la familia Yepanchin. El general, un hombre que no oculta su orgullo, su esposa Lisaveta y sus 3 hijas, especialmente Aglaya, la menor, quedan encantados con su presencia. Es interesante cómo algunas personas tienen ese don de cautivar a los demás naturalmente, ¿no crees? El momento crucial ocurre cuando Mishkin se encuentra con un retrato de Nastasia Filipovna. ¿Sabes cuando miras una foto y sientes que estás ante una historia mucho más grande de lo que esa imagen puede contar? Fue exactamente así. Él quedó hipnotizado no solo por su belleza, sino principalmente por la profunda tristeza que sus ojos cargaban. Las cosas comienzan a calentarse cuando, en la casa de Gania, Nastasia y Rogozhin aparecen casi al mismo tiempo. Es como si el destino hubiera marcado la hora. Nastasia, con su característica perspicacia, expone las verdaderas intenciones de Gania respecto a su dinero. Rogozhin, completamente consumido por la pasión, eleva la apuesta a 100,000 rublos por la oportunidad de tenerla. Entre risas que ocultan dolor, Nastasia observa cómo Rogozhin sale apresuradamente a buscar el dinero y, entonces, invita a todos a su fiesta de cumpleaños. El clímax ocurre durante la fiesta, cuando Mishkin llega y Nastasia le pregunta si debería casarse con Gania. Con una honestidad desconcertante, él responde que no, y ella rompe el compromiso de inmediato. La escena final es de una intensidad dramática. Rogozhin regresa con el dinero prometido y Nastasia, en un gesto de desafío y liberación, lanza los billetes al fuego, provocando a Gania a rescatar lo que realmente le importaba. Poco antes de que todo se derrumbe, Mushkin sorprende a todos con una propuesta inesperada. Ofrece matrimonio a Nastasia, pero incluso con ese gesto dramático, ella decide irse con Rogozhin. Así concluye el primer acto. Hasta este punto, ya tenemos un elenco fascinante. El príncipe Mushkin, nuestro protagonista, Rogozhin, el impredecible antihéroe, Nastasia, una mujer tan brillante como atormentada, Lebedev, el astuto funcionario público, Gania y Volgin, el vanidoso obsesionado con el dinero, además del general Yepanchin, Lisaveta Yepanchina y su hija Aglaya. La segunda parte comienza 6 meses después. La relación entre Nastasia, Mushkin y Rogozhin sigue siendo un torbellino. Ella no logra decidirse entre los dos, mientras Rogozhin se hunde cada vez más en los celos y la inestabilidad. La tensión aumenta, con Rogozhin oscilando entre actos de violencia y momentos de aparente lealtad. Un ejemplo extraño de esto ocurre cuando él y Mushkin se convierten en hermanos de honor, intercambiando cruces y jurando fidelidad. Pero este pacto no dura. Poco después, Rogozhin intenta matar a Mushkin.
Durante el ataque, Mushkin sufre una crisis epiléptica, lo que paraliza a Rogojin y evita la tragedia. Entonces, como en un giro inesperado, todos deciden pasar el verano en el campo. Mushkin renta una propiedad de Lebedev, y es ahí donde se desarrolla una confusión aún mayor. Una noche, un grupo de jóvenes invade el lugar, exigiendo una parte de la herencia de Mushkin. A pesar de que sus reclamos son infundados, Mushkin, siempre generoso, ofrece ayuda financiera. Este acto irrita profundamente a Elisaveta Yepanchina y decepciona a Aglaya, quien esperaba ver en él más firmeza. Entre los invasores, el único personaje destacable es Hippolyte, un joven nihilista al borde de la muerte debido a la tuberculosis. Él vive en un constante ir y venir entre buscar amistad y despreciar cínicamente a quienes intentan ayudarlo. Al inicio de la tercera parte, el afecto de Mushkin por Aglaya comienza a hacerse evidente. Sin embargo, su excesiva bondad ya está agotando la paciencia de la familia Epanchin, que empieza a dudar seriamente si él es una buena elección para ella. Durante un paseo, Nastasia reaparece, envuelta en una acalorada discusión con un oficial militar. Mushkin interviene para defenderla, llamando la atención de los Epanchin, pero también generando tensiones con Aglaya. Más tarde, ella le entrega una nota pidiéndole que se reúnan en secreto. Esa misma noche, Mushkin se encuentra con Rogoin para tener una conversación sincera. Hablan de todo: celos, remordimientos y la relación turbulenta entre Nastasia y Mushkin. En medio de esta confesión mutua, Mushkin perdona a Rogoin por el intento de asesinato. Como un recordatorio de que la vida sigue, Mushkin se da cuenta de que su cumpleaños se acerca. Al regresar a su propiedad, descubre que ya hay una fiesta en marcha, llena de discursos y reflexiones, como si todos tuvieran algo importante que decir sobre la vida, el amor y las decisiones que nos definen. La trama, rica en giros y emociones, es un fascinante viaje a través de la complejidad humana, donde cada gesto y decisión revela capas de vulnerabilidad, deseo y contradicción. En la tercera parte de la novela, vemos a Hippolyte enfrentarse a su propia mortalidad al compartir un ensayo profundamente personal sobre su muerte inminente. En medio de su angustia, intenta Sui, pero el intento falla, y la reacción de las personas a su alrededor es cruel. Se burlan de él, lo acusan de fingir y de no haber tenido nunca la intención real de acabar con su vida. Tras este incidente, el ambiente de la fiesta se arruina y los invitados comienzan a dispersarse. Más tarde, el príncipe Mushkin se encuentra con Aglaya, quien exige explicaciones sobre su vínculo con Nastasia. Ella afirma que es evidente que Nastasia lo ama, pero revela que la propia Nastasia le ha enviado cartas, mostrando admiración por ella y apoyando el posible matrimonio entre Aglaya y Mushkin. Confundida y herida, Aglaya presiona a Mushkin para que corte definitivamente cualquier lazo con Nastasia, dejando claro que esto es indispensable si quiere construir algo con ella. Así concluye la tercera parte de la novela. En la cuarta parte, la trama se desarrolla con varias subtramas, pero el enfoque principal recae en una gran cena organizada por la familia Epanchin. El evento es un intento de mostrar que Mushkin es un pretendiente digno para Aglaya. Aunque ella insiste en negar sus sentimientos por el príncipe, hay indicios de que su negación no es más que un mecanismo de defensa. Sin embargo, durante la cena, Mushkin sufre un revés. Su honestidad brutal y sus palabras apasionadas terminan siendo ridiculizadas por los invitados de la alta sociedad. En un momento tenso, rompe un vaso y sufre una grave crisis epiléptica, dejando al descubierto su vulnerabilidad y su inadaptación al entorno social en el que intentan incluirlo. En un intento de apaciguar el creciente conflicto entre Aglaya y Nastasia, Mushkin propone una reunión entre ambas. El encuentro, sin embargo, resulta desastroso. Aglaya insulta a Nastasia de manera implacable, exponiendo sus celos y resentimientos. Mushkin, incapaz de tolerar tanta crueldad, interviene para defender a Nastasia, lo que enfurece aún más a Aglaya. Sintiendo el rechazo, ella se marcha furiosa, mientras que Mushkin, atormentado por el sufrimiento de Nastasia, siente que no puede abandonarla. El desenlace llega de forma inesperada. Nastasia expulsa a Rogojin de su vida y acepta casarse con Mishkin. Parece un camino hacia la redención, pero el destino tiene otros planes. El día de la boda, Nastasia huye con Rogojin, quien la lleva a San Petersburgo. Allí, en un acto de desesperación, él la asesina.
Mishkin la encuentra ya sin vida, cayendo en una profunda devastación emocional. La policía los encuentra juntos, Rogojin, incoherente y destruido por la culpa, Mishkin, en un estado de colapso, llorando al lado del cuerpo de Nastasia. El príncipe es enviado de vuelta a Suiza, mientras que Rogojin es condenado a trabajos forzados en Siberia. Esta no es una novela que ofrece consuelo ni redención. Mishkin, el idiota cuya bondad debería ser su virtud, termina prisionero de su locura, sin esperanza de cura. Rogojin encuentra su fin consumido por la enfermedad y la culpa, mientras que Aglaya es apartada de su familia, incapaz de encontrar la felicidad. Dostoyevski construye aquí una tragedia que trasciende la redención, sumergiendo al lector en el abismo emocional de sus personajes. Una historia donde la búsqueda de la pureza y del amor se convierte en un testimonio devastador sobre los límites de la humanidad. Crear un personaje que encarne la verdadera belleza es un desafío complejo. No hablo de belleza física, sino de una luz interior que irradia bondad, compasión y una serenidad casi divina. Fue precisamente esta figura la que Dostoyevski buscó construir en El idiota, inspirándose en el ideal de pureza y amor que veía en Jesucristo. No es difícil entender por qué una figura así despierta tanto fascinación. Sin embargo, el libro no es exclusivo para quienes comparten creencias religiosas. En realidad, Dostoyevski utiliza al príncipe Mishkin para poner a prueba un ideal de virtud frente al caos y las imperfecciones de la sociedad moderna. Quería saber, ¿este tipo de bondad podría sobrevivir en un mundo tan cínico y corrupto? Una interpretación particularmente interesante de Mishkin proviene de Anna Burman, quien enriquece nuestra visión de este personaje. Su enfoque es un punto de partida esencial para comprender la profundidad del príncipe. Lo que hace único a Mishkin es su inocencia. No es simplemente bueno en el sentido habitual de la palabra. Llega a la historia con una perspectiva pura y sin complicaciones, viendo a las personas como esencialmente buenas. Desde el principio, durante su viaje en tren hacia San Petersburgo, impresiona a Rogojin y Lebedev al abrirse completamente, confiando en extraños de una manera que desarma incluso a los más cínicos. Esa inocencia brilla, pero también pone a Mishkin en una ruta de colisión con el mundo que lo rodea. Trata a todos por igual, ya sea un humilde sirviente o un noble influyente, y su actitud desinteresada revela la hipocresía de las convenciones sociales. Como sugiere Burman, Mishkin comienza la novela en un estado de ingenuidad, algo que el filósofo alemán Schiller describe como una conexión genuina con la realidad, libre de las distorsiones creadas por el orgullo o las apariencias. Es una ingenuidad que recuerda la visión de Cristo en los Evangelios, una mirada que va más allá del estatus o la apariencia externa, viendo solo la esencia de cada alma. Pero la ingenuidad de Mishkin no es un escudo infalible. A medida que avanza la historia, especialmente en la segunda parte, vemos cómo su bondad puede, inadvertidamente, causar dolor. Un ejemplo notable es su intento de ayudar económicamente a quienes desean usurpar su herencia. El gesto, aunque bien intencionado, es visto como ofensivo tanto por los ladrones, que se sienten humillados, como por la nobleza, que percibe su generosidad como un acto inapropiado y desafiante. Este comportamiento amable y desarmado perturba el orden social, donde lo esperado sería indignación o confrontación, no altruismo. Esta postura irrita especialmente a personajes como Aglaya, quien espera de Mishkin una actitud más asertiva, casi masculina, en el sentido tradicional. Para muchos, él no es solo un idiota en el sentido literal, sino también una figura profundamente desconcertante. Su negativa a jugar el juego social lo convierte en un elemento extraño e incluso amenazante. Al fin y al cabo, en una sociedad impulsada por intereses y alianzas, alguien que insiste en tratar a todos con la misma bondad no puede ser confiable. Desestabiliza las bases de la alta sociedad, exponiendo sus debilidades y contradicciones. Al final, Mishkin es un espejo que refleja no solo el ideal de virtud, sino también las limitaciones y los paradoxos de la humanidad. Su trayectoria nos obliga a cuestionarnos. ¿La verdadera bondad puede realmente coexistir en un mundo gobernado por el orgullo, el poder y la vanidad? ¿O está destinada a ser sofocada por las expectativas de una sociedad que no sabe cómo lidiar con lo que es genuinamente puro? Lo que llama la atención de Mishkin no es solo que sea bondadoso y que, por casualidad, las cosas salgan mal a su alrededor. No,
Las cosas se desmoronan precisamente por su bondad. Aquello que, en teoría, debería ser una virtud pura e inspiradora termina siendo distorsionado por las circunstancias y se convierte en un catalizador de conflictos. Algunos estudiosos, como Janet Tucker, sugieren que esto sucede porque Michkin, a pesar de sus cualidades, muestra cierta arrogancia al desafiar las normas sociales. Respeto esa visión, pero no estoy de acuerdo. Lo que parece que Dostoyevsky quiere explorar aquí es cómo ciertos valores y convenciones sociales logran pervertir incluso características nobles, como el altruismo, transformándolas en fuerzas potencialmente destructivas. El verdadero dilema es que Michkin y los demás personajes viven en mundos de comprensión completamente diferentes. No pueden ver a Michkin tal como es, y él, a su vez, no puede comprender del todo las motivaciones de ellos. La primera impresión que muchos personajes tienen al conocerlo es que su bondad y simplicidad no pueden ser reales, como si fueran un disfraz para intenciones egoístas. Esto es especialmente evidente en figuras como Gania, quien, al ser altamente egocéntrico, desconfía de las acciones del príncipe. Para él, es inconcebible que alguien como Michkin se preocupe genuinamente por Nastasia solo porque desea lo mejor para ella. Gania proyecta sus propias intenciones egoístas y calcula que Michkin debe estar buscando algo para sí mismo. No es un villano, sino alguien atrapado en la lógica de que todos actúan, al final, por interés propio. Esta incomprensión se extiende de forma casi universal. Cuando no lo ven como una amenaza disfrazada, la mayoría de las personas considera a Michkin simplemente un tonto. Esta percepción se hace evidente en la segunda parte de la historia, cuando Aglaya compara al príncipe con el caballero pobre del poema de Pushkin. Ella frecuentemente ironiza la insistencia de Michkin en intentar salvar a Nastasia de su ciclo de autodestrucción. Para Aglaya, esto es una misión noble, pero en el fondo, inútil. Esta visión encapsula cómo el mundo que rodea a Michkin percibe su bondad, algo admirable en teoría, pero ingenuo e impráctico en la realidad. El problema es que este mundo real que Michkin enfrenta opera bajo la creencia de que la bondad es algo bonito, pero ineficaz. Es como si la gente dijera, está bien ser bueno, pero eso no funciona aquí afuera. Y detrás de esta visión está la idea aceptada como una verdad absoluta. Para sobrevivir en el mundo es necesario endurecerse, ser pragmático, a veces cruel. Incluso las provocaciones de Aglaya, aunque con humor, refuerzan este punto. Ella romantiza a Michkin como un caballero, pero ironiza su incapacidad para realizar grandes hazañas, especialmente actos de valentía. Michkin no es un héroe épico, y esta falta de adaptación entre su bondad y las exigencias del mundo lo hace aún más vulnerable. Con el tiempo, esta visión del mundo comienza a corroer a Michkin. Sigue siendo amable, pero su bondad pierde el brillo de la esperanza. Comienza a dudar de sí mismo, a pensar que su forma de ver el mundo es infantil, desproporcionada, incluso tonta. Se vuelve más desconfiado de las personas, algo que antes no formaba parte de su naturaleza, y trágicamente, sus sospechas terminan confirmándose. Cuando sospecha que Rogojin quiere matarlo, trata de reprimir el pensamiento como si fuera un reflejo de su propia inseguridad, pero al final es exactamente lo que sucede. Dostoyevsky no nos entrega solo una historia sobre un hombre bondadoso en un mundo cruel. Nos hace reflexionar sobre cómo ese mismo mundo corrompe lo más puro de nosotros, dejando una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto podemos preservar nuestras virtudes frente a un entorno que insiste en aplastarlas? Mira sus propias ideas con una mezcla de incomodidad y resignación, llegando a llamarlas humillantes, casi infantiles. Aún así, no puede ser diferente. Es como si no hubiera otro camino. Curiosamente, esto recuerda mucho al arquetipo del héroe byroniano del siglo XIX. Figuras como Manfred, de Byron, o Heathcliff, de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, también desafían a la sociedad y sus normas morales. Sin embargo, estos personajes actúan movidos por orgullo o una necesidad ardiente de autoafirmación. El punto central de ellos es la idea de que su libertad y la intensidad de sus sentimientos son más importantes que cualquier convención social, o incluso que la voluntad divina. Se posicionan como solitarios en un enfrentamiento contra el mundo. Es curioso pensar que, de cierta forma, el príncipe Michkin ocupa una posición similar. Sin embargo, su rebeldía sigue otro ritmo, una melodía menos obvia. Él también se opone.
silenciosamente a los valores de la sociedad que lo rodea. No obstante, su resistencia no tiene que ver con la ira ni con el egoísmo. Es un tipo de rebeldía que nace de la bondad, del valor de amar incluso al enemigo. A medida que la narrativa avanza por las partes 2, 3 y 4 de El idiota, Michkin se enfrenta al amargo conflicto entre sus convicciones altruistas y los valores de la alta sociedad rusa. Con frecuencia, siente que su bondad no encuentra lugar en ese mundo, y aún así, no retrocede. Su obstinación proviene de la certeza de que rendirse significaría admitir que la bondad y el altruismo son, de hecho, debilidades absurdas, y eso él jamás lo aceptará. Simon Lesser quizá lo resuma bien al afirmar que Michkin sufre de la más noble de las debilidades, un exceso de bondad. Pero eso plantea una cuestión incómoda. Cuando lo encontramos, al final de la novela, arruinado, solo y sumido en la locura, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿valió la pena? ¿Fue un noble rebelde que, hasta el último momento, luchó contra un mundo injusto? ¿O no fue más que un ingenuo incapaz de reconocer la inutilidad de su batalla solitaria, o incluso de darse cuenta de que estaba protagonizando una cruzada que quizá no llevaría a ningún lugar? Guarda esta duda, porque seguramente volverá a surgir. Pero antes de sumergirnos más profundamente en el enigma de Michkin, redirijamos la atención hacia algunas de las fuerzas que lo arrastraron hacia la ruina, empezando por la feroz crítica de Dostoyevsky a las normas sociales, al dinero y a la hipocresía que sostienen ese escenario. Dostoyevsky es frecuentemente considerado un pensador conservador, en gran parte debido a sus posturas prorreligiosas y a su temperamento reservado, que algunos interpretan como antisocial. Él mismo no rechazaba por completo esta imagen, siendo un cristiano devoto, nacionalista y defensor del zarismo. Sin embargo, es injusto retratarlo únicamente como un tradicionalista rígido. Durante la primera mitad de su vida, participó activamente en debates sobre la abolición de la servidumbre y con frecuencia estuvo alineado con reformadores sociales, especialmente hasta la década de 1860. Su obra refleja esta complejidad, mostrando tanto apego a las tradiciones como una crítica incisiva a las desigualdades de su época. En El idiota, esta visión crítica toma forma, especialmente a través del contraste entre el príncipe Michkin y los demás personajes. Michkin es ajeno a las apariencias sociales, un rasgo que lo convierte en blanco de juicios y desprecios. Muchos lo consideran ingenuo o incluso un tonto, pero su sinceridad expone la hipocresía y el vacío moral de quienes lo rodean. Dostoyevsky utiliza este contraste para explorar cómo la obsesión por las apariencias y la búsqueda egoísta de estatus conducen a sus personajes a la desesperación. Es un mensaje que, aunque refleja los valores de su época, encuentra ecos inquietantes en nuestra sociedad actual. El personaje Gania es un claro ejemplo de esta dinámica. Aunque está prometido a Anastasia Filipovna, alberga sentimientos hacia Agia, pero su ambición y sed de poder le impiden ser sincero consigo mismo o con los demás. Su alianza con Totsky, quien le promete una gran suma de dinero a cambio de su sumisión, termina siendo su calvario. Nastasia, al darse cuenta de que él la ve más como un trampolín social que como una persona, lo rechaza de manera devastadora. En una de las escenas más memorables, ella arroja una fortuna al fuego, poniendo a prueba hasta qué punto el dinero es más importante para él que su dignidad. Otro ejemplo es Lebedev, cuya vida está gobernada por una devoción ciega hacia el dinero. Vive siguiendo la corriente de quienes tienen recursos, pero termina la novela solitario y despreciado. Sin verdaderos amigos, se convierte en un símbolo de la degeneración moral causada por valores superficiales. Su trayectoria, aunque menos dramática que la de Gania, también está marcada por el vacío y la frustración. Esta fijación por la posición social también se manifiesta como una obsesión por el honor, un tema encarnado en Lizaveta Prokofievna. Desde el principio, queda claro que se siente fuera de lugar en el círculo social de su familia, conquistado gracias a la riqueza y el prestigio de su marido. Esa inseguridad la lleva a ver al príncipe Michkin como una amenaza, no solo por su falta de interés en el estatus, sino también porque desafía todo lo que ella valora en el mundo social. Él expone, de forma casi cruel, las fragilidades e incoherencias que ella intenta desesperadamente ocultar. Dostoyevsky, con su profundidad psicológica y su mirada implacable sobre los valores humanos, nos obliga a confrontar cuestiones que trascienden el tiempo.
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestras conexiones más auténticas en nombre de una imagen o de un ideal que, en el fondo, puede no tener sustancia alguna? Es una invitación no solo a entender su obra, sino a reflexionar sobre nosotros mismos. Si Michkin decidiera casarse con Agia y adoptara un comportamiento escandaloso, terminaría avergonzando a la familia. Pero, en un nivel más profundo, desafía algo aún mayor: la visión del mundo de todos a su alrededor. Plantea una pregunta incómoda e imposible de ignorar. ¿Y si todo lo que valoramos en la vida fuera irrelevante frente a principios más simples, como la bondad y la generosidad? Esta posibilidad, tan sencilla como devastadora, representa una amenaza directa. Lev Tolstoy, en sus reflexiones, confesó que la mera idea de que nuestras vidas puedan carecer de sentido es suficiente para sumirnos en la desesperación. No es de extrañar, entonces, que Elisabetta vea a Michkin como un peligro existencial y reaccione de manera tan extrema. Curiosamente, incluso Hippolyte, el joven nihilista al borde de la muerte, no escapa de esta trampa de las apariencias. Después de un intento fallido de quitarse la vie, no siente alivio ni arrepentimiento. Por el contrario, lo que lo consume es la vergüenza de imaginar que otros puedan juzgarlo como un farsante o un cobarde. No teme tanto a la muerte como teme lo que los demás pensarán sobre su intento. La angustia de ser malinterpretado devora sus últimos días más que el propio fin que se acerca. En la literatura filosófica es común que los momentos previos a la muerte sean reveladores. Es en ese punto donde personajes como el padre Panelú, en La peste, reafirman su fe, o donde Iván Ilich, en La muerte de Iván Ilich, se da cuenta de que ha desperdiciado toda su vida. Pero Dostoyevsky, en El idiota, subvierte esta expectativa. Nos muestra cómo la obsesión por la imagen que proyectamos hacia los demás puede ser tan poderosa que ni siquiera la inminencia de la muerte logra disiparla. Es perturbador imaginar que alguien, a punto de dar su último suspiro, todavía se preocupe por cómo lucirá su apariencia como cadáver. Este nihilismo no es solo teórico en Hippolyte. Lo consume desde dentro, volviéndolo cada vez más egoísta y aislado a medida que su muerte se acerca. Al perderse en sí mismo, bloquea cualquier posibilidad de conexión genuina con los demás, algo que, irónicamente, tanto anhela. Mientras Michkin extiende la mano hacia el mundo en un intento por conectarse, Hippolyte se encierra en sí mismo y solo encuentra vacío. Es un retrato doloroso de cómo la soledad puede ser tanto una consecuencia como una elección. Si hay un personaje que representa la obsesión por la superficialidad de una manera casi trágica, ese es Hippolyte. No es el protagonista, pero su historia es una metáfora poderosa en El idiota. Proveniente de una línea noble, Hippolyte ahora vive en ruinas, ignorado y empobrecido. Su forma de lidiar con esto: mentiras. Invéntase historias elaboradas, como haber sido paje durante la invasión napoleónica a Rusia y haber formado un vínculo especial con el propio emperador francés. Es evidente que todo eso es falso. Todos lo saben, pero nadie lo confronta. Al fin y al cabo, esas invenciones son su último recurso para aferrarse a algo que ya se perdió: prestigio, dignidad, relevancia. Al final, no es más que un hombre atrapado en un ciclo de embriaguez y desesperación. Hippolyte no miente por arrogancia. En realidad, lo que lo mueve es un ego frágil, una desesperación silenciosa. Esta constante preocupación por su propia imagen no lo salva, al contrario, lo condena. Y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la crítica de Byung-Chul Han hacia nuestra sociedad. Vivimos en una era en la que el valor de exhibición parece superar a todos los demás. No basta con que algo sea bueno, bello o significativo. Lo que importa es si puede exhibirse, admirarse o envidiarse. Las personas, las experiencias e incluso los recuerdos se han convertido en vitrinas. Los valoramos menos por lo que son y más por lo que pueden hacer por nuestra imagen. ¿Cuántas veces no nos hemos mirado a través del reflejo de los demás? Empezamos a vernos no como seres humanos capaces de amar, crear, errar y aprender, sino como objetos a ser juzgados, dignos de aplausos o críticas. Esto alcanza su punto más alto en la forma en que nos presentamos, muchas veces, ante miles de personas en las redes sociales. Sí, es irónico hablar de esto justamente aquí, pero vale la pena reflexionar. Dostoyevsky, con su genialidad atemporal, capturó una semilla de este comportamiento ya en el siglo XIX. En El idiota, gran parte de los personajes no buscan la felicidad,
la realización personal o incluso seguir sus propias convicciones. No se preguntan, ¿qué es lo correcto? O, ¿qué es lo que realmente me importa? La única pregunta que parece guiarlos es, ¿cómo me hará ver esto? Y así, avanzan por caminos vacíos, impulsados por un espejo que refleja la aprobación de los demás, pero nunca su propia verdad. Hay una idea al principio de la novela, expresada por Gania, que captura una angustia universal. El peor destino para alguien es ser invisible, común, tan insignificante que ni siquiera merezca un comentario. Esta visión contrasta profundamente con la forma en que Mushkin ve el mundo. Para él, el dinero y la posición social son irrelevantes. Lo que realmente importa es la capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno y las virtudes del carácter. Su bondad, sin embargo, es desconcertante para los demás precisamente porque no hace distinciones. Mushkin dedica el mismo cuidado al infeliz general Iolan que a la respetada Liseti Aanin, mostrando que su empatía no tiene fronteras. Incluso renuncia a su propia felicidad para intentar salvar a Nastasia de su autodestrucción. Aunque sus actos parecen nobles, inevitablemente lo colocan en rumbo de colisión con el mundo que lo rodea. Su bondad, aunque bien intencionada, a menudo resulta impráctica en el contexto de la sociedad descrita en la novela. Y es aquí donde Dostoyevsky nos entrega una crítica poderosa. ¿Está la sociedad tan corrompida que ha hecho imposible ser verdaderamente altruista? O quizá el propio Mushkin es culpable de aferrarse a un ideal demasiado rígido, incapaz de ceder en ciertos puntos para alcanzar un bien mayor. Esta dualidad nos desafía a reflexionar, y volveremos a ello más adelante. Pero antes de eso, es imposible ignorar el trasfondo emocional que impregna la trama, el amor. Dostoyevsky nos muestra que algunas formas de amor pueden ser casi opuestas a la bondad, y aún así, muchas veces las aceptamos, tal vez porque, de manera trágica, creemos que el amor verdadero necesita doler para ser legítimo. Para algunas personas, amar significa sacrificarse. El conflicto central en El idiota gira en torno a esta idea, el amor como una fuerza que tanto une como destruye. Tradicionalmente, los críticos asocian a Gania con un amor egoísta y vanidoso, a Rogojin con un amor violento y apasionado, y a Mushkin con un amor altruista y espiritual. Aunque estos análisis tienen mérito, quiero centrarme en Nastasia Filipovna y en la forma en que interactúa con estos diferentes tipos de amor. Al final, el amor siempre es una relación de intercambio, y las respuestas de Nastasia ayudan a explicar por qué el amor idealizado por Mushkin fracasa de manera tan dramática. Gania, por ejemplo, nunca la ama de verdad. La ve como un medio para un fin. Su interés está enraizado en los beneficios que ella puede aportarle, ya sea en términos de dinero o estatus. Esta dinámica se alinea con el concepto de amores de vanidad, descrito por estudiosos como Stahl, donde el deseo no es por la persona en sí, sino por lo que ella representa. En el caso de Gania, él busca una recompensa, la validación de su ambición, ya sea con Nastasia o con Aglaya. No está dispuesto a arriesgar nada. Su amor está condicionado a la certeza de que siempre habrá algo o alguien esperando. Al final, Gania depende de la generosidad de su familia, un reflejo de su incapacidad para construir algo genuino. Estos temas no solo exploran las fallas humanas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo el amor y la bondad pueden entrelazarse o incluso colisionar en un mundo imperfecto. A lo largo de la novela, Dostoyevsky nos obliga a enfrentar las complejidades de las emociones humanas y a cuestionar si el altruismo puro es una virtud o una trágica ilusión. El esposo intenta sobrevivir a las dificultades de su realidad, mientras que la ausencia de un compromiso pone en duda su propia percepción de valor. Dobby nos presenta a este personaje como alguien tan enfocado en sí mismo que la posibilidad de amar de verdad o encontrar reciprocidad nunca parece haber existido. Es una contradicción curiosa. Enfrenta rechazo tras rechazo, pero ninguno lo afecta profundamente. Esto se debe a que, en realidad, nunca le importaron las personas como tal. El enfoque siempre estuvo en alimentar su propia vanidad. Esa incapacidad de salir de sí mismo para ver al otro también se manifiesta en Eoit. Aunque desea intensamente amor y compañía, su tragedia radica en no poder romper las barreras del aislamiento que construyó a su alrededor. Clama por conexión, pero nunca aprende a relacionarse de manera genuina y altruista. A pesar de esto, Dobby no lo retrata, ni a Gania, como villanos narcisistas.
Gania, por ejemplo, tiene motivos comprensibles para su obsesión con el estatus y las apariencias. Él y su familia enfrentan un declive social y un matrimonio ventajoso sería una solución práctica. Pero su incapacidad de amar a alguien por lo que realmente es lo convierte en un símbolo del tipo de amor que Dobby tanto desprecia. De manera similar, Eoit parece haber sido seducido por un nihilismo paralizante que le impide dar el salto de fe necesario para aceptar la incertidumbre del amor, donde no hay garantías de correspondencia. Regan, por otro lado, ofrece una visión aún más visceral y oscura sobre las consecuencias de un amor descontrolado. Su pasión por Nastasia es intensa, casi palpable, y permea todas sus interacciones. Sin embargo, esa pasión no trata realmente sobre amor, sino sobre posesión. Regan no solo quiere ser amado por Nastasia, quiere que ella le pertenezca por completo. Sus celos crecen de manera alarmante, especialmente cuando empieza a creer que Nastasia está enamorada del príncipe Mishkin. La verdad detrás de esa sospecha nunca se aclara, pero el simple pensamiento lo consume y se transforma en una obsesión que corroe su cordura. Ese tormento interno lo lleva a extremos impensables. Regan intenta asesinar a Mishkin y, en un acto final de desesperación, le quita la vida a Anastasia. Sus motivaciones permanecen oscuras. Fueron actos de odio, venganza o la manifestación de una pasión tan descontrolada que se transforma en violencia. Parece ser este último caso. Su pasión, desprovista de cualquier equilibrio o espiritualidad, se desenvuelve en una furia ciega que golpea a quienes culpa por su sufrimiento. Dobby utiliza esta narrativa para ofrecer una crítica incisiva al amor que se fundamenta únicamente en la emoción y la posesión. En otras obras, como Los hermanos Karamazov, aborda temas similares, mostrando cómo las pasiones desmedidas llevan a los personajes a actos irracionales y autodestructivos. Para él, un amor sin profundidad espiritual es inestable y potencialmente peligroso. Aunque la pasión puede ser emocionante, también tiene el potencial de transformarse en dolor, ira y tragedia. Al final, un amor guiado únicamente por los instintos revela más sobre nuestra naturaleza animal que sobre nuestra capacidad de trascender. El amor de Mishkin es algo que escapa a las convenciones. Más que pasión o deseo, él ofrece una compasión casi incondicional hacia Anastasia. Él mismo afirma en varias ocasiones que no está enamorado en el sentido tradicional. En lugar de eso, lo que siente es una profunda necesidad de cuidar, de ofrecer bondad a alguien que él percibe como profundamente herida. Con Nastasia, Mishkin no busca reciprocidad ni realización personal. Quiere sobre todo que ella perciba su propio valor, que entienda que es digna de respeto, incluso cuando el mundo insiste en tratarla de manera contraria. Esta relación contrasta con lo que siente por Aglaya, que es más sencilla, casi inocente. Pero con Nastasia, el amor se convierte en un esfuerzo casi desesperado por salvarla, por demostrarle que, a pesar de todo, aún puede ser vista como algo más allá de la vergüenza y el desprecio que carga. Mishkin renuncia a Aglaya, enfrenta el juicio de amigos y conocidos y se compromete incluso a un matrimonio con Nastasia, todo para intentar darle una oportunidad de redención, de paz. Por otro lado, Nastasia reconoce algo único en Mishkin. Él es el único que la ve como realmente es, detrás de las máscaras de escándalo y agresividad que ha construido para protegerse. Con él, encuentra un espejo de su esencia, alguien que la comprende profundamente, pero aún así lo rechaza. En su lugar, elige a Rogojin. Muchos interpretan esta elección como la clásica atracción hacia el chico malo, pero la realidad parece mucho más oscura y compleja. Nastasia lleva consigo una visión devastadoramente distorsionada de sí misma. Marcada por los abusos de Totsky cuando aún era una niña, ha interiorizado la vergüenza que la sociedad le impuso. En un acto de rebeldía, abraza el papel que le han atribuido, el de una mujer arruinada y escandalosa, casi como una heroína trágica y autodestructiva. Aún así, este papel no borra el odio que siente hacia sí misma. Está dividida entre dos verdades opuestas. Por un lado, sabe que es víctima de un crimen, una injusticia que nunca debió haber ocurrido. Por otro, se culpa a sí misma, creyendo que lleva una mancha moral que nunca podrá ser limpiada. Esta división es un reflejo del propio dilema que el carácter de Mishkin presenta en contraste con el mundo cruel y juzgador que los rodea. Al final, la elección de Nastasia por Rogojin parece ser, más que cualquier otra cosa, un acto de autopunición. Es casi como si buscara la ruina,
como si quisiera pagar por un pecado que nunca cometió. Ella sabe lo que Rogojin representa, sabe que él puede matarla, y llega a admitirlo ante Mishkin. Pero al elegir el camino destructivo, Nastasia se entrega a una narrativa de culpa y expiación que, en su mente, parece inevitable. Esta historia no trata solo de amor o rechazo. Es un retrato de cómo la compasión, el dolor y las decisiones de cada personaje reflejan un mundo lleno de contradicciones, donde la bondad no siempre puede superar las heridas más profundas. Ella rechaza a Michkin, aunque sabe que él podría brindarle felicidad. Esto sucede porque, en el fondo, cree que no lo merece. Es un patrón que Freud ya había identificado. Con frecuencia buscamos no lo que es bueno para nosotros, sino lo que nos resulta familiar, o incluso lo que se ajusta a nuestra visión distorsionada del merecimiento. La investigadora Judith Herman explora este punto al afirmar que el primer paso para sanar los traumas es sentir seguridad. Sin embargo, el abuso puede arrebatar esta posibilidad, haciendo que la víctima se sienta indigna de algo más seguro o satisfactorio que el dolor que ya conoce. Para Nastasia, esta dinámica transforma por completo su percepción sobre la violencia de Rogojin. Lo que debería ser claramente injusto pasa a percibirse como algo natural, casi inevitable. Mientras tanto, el cuidado sincero de Michkin le provoca incomodidad, como si él estuviera ofreciendo algo que ella simplemente no puede aceptar. La bondad de él la desestabiliza porque expone el abismo entre lo que ella cree merecer y lo que realmente podría tener. Es un dilema que, en menor escala, muchos pueden reconocer en sus propias vidas, la tendencia a rechazar lo bueno por creer que no somos dignos de ello. La bondad de Michkin, por muy genuina que sea, termina causando el efecto contrario. Al principio, Nastasia se siente reconfortada por su preocupación, pero con el tiempo, esa misma atención comienza a angustiarla. El peso del altruismo de él se vuelve insoportable, y ella, que al inicio de su camino aún era capaz de mantener algo de control sobre sí misma, termina completamente entregada a la desesperación. El amor de Michkin, caótico y temeroso, la empuja involuntariamente hacia Rogojin, cerrando el ciclo de tragedia que culmina en su muerte. Esta situación nos lleva a cuestionar la propia naturaleza de la bondad. Cuando incluso una intención tan pura resulta en desastre, ¿cuál es el límite entre ayudar y dañar? Dostoyevsky nos invita a explorar este dilema no solo a través de Michkin, sino también al revelar los extremos de la crueldad humana. En Los hermanos Karamazov, Iván Karamazov describe al hombre como la criatura más cruel del planeta, alguien que convierte el sufrimiento en una especie de arte. A diferencia de la violencia bruta de los animales, la crueldad humana es calculada, refinada, envuelta en un placer perverso que trasciende la simple autopreservación. Al sumergirse en estos extremos, Dostoyevsky nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La bondad, por muy bien intencionada que sea, no es suficiente para corregir la complejidad del sufrimiento humano. Es un tema que nos hace reflexionar sobre la dificultad de equilibrar la compasión y la acción en un mundo donde las líneas entre la sanación y la destrucción son tan frágiles. Tal vez la verdadera lección resida en aceptar esta ambigüedad, en tener el valor de seguir intentándolo, incluso ante la posibilidad de fracasar. Uno de los aspectos más fascinantes de El idiota, de Dostoyevsky, es la manera implacable con la que retrata la crueldad humana cotidiana, esa que muchas veces se ejerce sin que las personas siquiera lo noten. Un ejemplo evidente es el trato que se le da a Nastasia Filipovna a lo largo de la narrativa. Ella es constantemente rebajada, marginada y difamada, cargando el estigma de ser una mujer caída. Prácticamente todos los personajes que cruzan su camino contribuyen a este juicio, incluso aquellos que, en teoría, deberían ser más comprensivos. Los Yepanchin, por ejemplo, son descritos como personas de buen carácter, pero incluso ellos no logran escapar de esta dinámica. Tanto Lisaveta como Águeda, en varios momentos, demuestran desprecio por Nastasia, cuestionando su honor y aceptando sin mucha reflexión la idea de que es una mujer deshonrada. Esta actitud contrasta fuertemente con la admiración que sienten por la historia contada por Michkin sobre su experiencia en Suiza. Allí conoció a una joven llamada Marie, quien fue cruelmente humillada por su aldea hasta que él, con su compasión y paciencia, logró enseñar a los niños del lugar a amarla y valorarla. Los Yepanchin se emocionan con esta historia y reconocen claramente la injusticia sufrida por Marie. Lisaveta, incluso,
ensalza a Michkin, llamándolo un alma afín, admirando su bondad y generosidad. Sin embargo, esta misma percepción no se traduce en acciones cuando se trata de Nastasia. Lo que parece hermoso e inspirador en teoría se desvanece frente a la realidad social. Las palabras que promueven bondad y aceptación permanecen en lo abstracto, mientras que sus actitudes continúan moldeadas por el prejuicio y la conveniencia. Esta desconexión entre valores proclamados y acciones reales no es exclusiva de los personajes de Dostoyevsky. Lewis observó algo similar al notar cómo las personas a menudo declaran sentimientos nobles en abstracto, pero los confinan al ámbito de las ideas. Kierkegaard, por su parte, llamó a esto doble pensamiento, el compromiso parcial con principios que son fácilmente abandonados bajo presión. En Los hermanos Karamazov, esta contradicción aparece nuevamente cuando un médico afirma que, cuanto más ama a la humanidad, menos ama a las personas. La alta sociedad retratada en El idiota vive exactamente este tipo de contradicción. Son fervientes admiradores de la mansedumbre y el cristianismo humilde de Michkin, pero solo mientras estas cualidades no interfieran con sus propios intereses o prejuicios. Cuando se enfrentan a una situación real en la que necesitan ejercer la compasión que tanto elogian, sus principios se derrumban. Lizaveta Ananina es un ejemplo claro de esto. Ella es una de las mayores entusiastas de Michkin, especialmente de su bondad y humildad. Sin embargo, su admiración desaparece cuando él actúa con esa misma bondad hacia personas que ella considera indignas, como Nastasia, o los oportunistas que intentan explotar su herencia. Cuando Michkin sorprende a todos al no solo perdonar a estas personas, sino también ofrecerles ayuda financiera, Lizaveta y los demás se sienten ultrajados. La mansedumbre que tanto alababan pasa a ser vista como debilidad, y su admiración se convierte en desprecio. Dostoyevsky nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Es fácil admirar la bondad desde la distancia, pero mucho más difícil ponerla en práctica cuando desafía nuestras creencias o intereses. En El idiota, nos recuerda que la verdadera compasión exige más que palabras bonitas. Requiere valentía, sobre todo cuando nos confronta con nuestras propias hipocresías. Si hay alguien que realmente se irrita con el comportamiento de Michkin, esa persona es Lizaveta, y con razón. La actitud del príncipe va mucho más allá de lo que la sociedad considera aceptable. Dostoyevsky, siempre crítico de las filosofías materialistas, ateístas y nihilistas, tampoco es indulgente con los cristianos que, en su visión, viven su fe de forma superficial. Para él, al igual que para Tolstoy, el cristianismo no es solo un conjunto de creencias metafísicas, es un estilo de vida, algo que debe practicarse, vivirse y respirarse. Esta idea cobra vida en el personaje del starets Zosima, de los hermanos Karamazov. Zosima representa una fe activa, que no solo espera la perfección divina en el futuro, sino que trabaja para transformar el presente aquí en la tierra. Dostoyevsky no tiene paciencia para un cristianismo de fachada, aquel que se limita a palabras bonitas pero fracasa en promover el amor verdadero y la transformación del mundo, y es aún más implacable con aquellos que usan la fe como herramienta de poder e influencia. Los ananinas, por ejemplo, son el opuesto de Michkin en este aspecto. No son ateos, para nada, pero la manera en que viven está tan alejada de la moral cristiana que bien podrían serlo. Su hostilidad amarga hacia el comportamiento del príncipe es, de hecho, más feroz que la de los personajes declaradamente nihilistas. Esta oposición revela algo profundo. Incluso aquellos que parecen virtuosos en la superficie se muestran incapaces de aceptar la esencia genuina y radical de los valores de Michkin. Y aquí, Dostoyevsky da su golpe maestro. Muestra cómo esos valores, que deberían ser el corazón de la sociedad, son tratados como lujos desechables. Son hermosos en el discurso, pero los primeros en ser olvidados en tiempos de dificultad. Peor aún, muchas veces, la reacción no es solo apatía, sino pura crueldad. Una de las escenas más impactantes de El idiota ilustra esto perfectamente. Hippolyte, al borde de la muerte, lee un ensayo en el que expone su visión del mundo y anuncia que planea quitarse la vida. El momento clama por compasión, por un gesto de apoyo, pero ¿qué encuentra? Escarnio. La mayoría de las personas a su alrededor lo ignoran, se burlan de él o simplemente rechazan sus sentimientos. Cuando su intento de suicidio falla, lo acusan de estar actuando, de buscar atención. Este desprecio es tan brutal como silencioso. Michkin, sin embargo, actúa de manera diferente.
Es una de las pocas personas que realmente escucha a Hippolyte. Aún así, la tragedia es inevitable. Hippolyte ya preveía que sería tratado con desdén. Se abre en un momento de extrema vulnerabilidad, pero solo encuentra hostilidad. Dada la importancia que Dostoyevsky le otorga a la fe y la religión, sería fácil interpretar que está sugiriendo que la religión, por sí sola, resolvería todo. Pero esta lectura simplista no alcanza la profundidad de su visión. No se trata simplemente de un cristiano inocente atacado por un ateo malintencionado, como en los primeros encuentros entre Raskolnikov y Sonia en Crimen y Castigo. Aquí, Dostoyevsky va más allá. Expone un cristianismo vacío, una fe que ha perdido su esencia transformadora. Para Dostoyevsky, Michkin es el verdadero cristiano en medio de este caos. Él encarna el amor incondicional, mientras el resto se conforma con apariencias y discursos. Su mensaje es claro: la fe que no genera compasión no es más que un eco vacío. Existe un fenómeno curioso que algunos psicólogos modernos llaman efecto de autolicenciamiento. En resumen, es cuando una autoimagen muy positiva nos da el permiso falso de actuar en contra de nuestros propios valores. Por ejemplo, donas a una caridad y sientes una calidez en el corazón, pero al día siguiente tratas mal a un compañero de trabajo porque, al fin y al cabo, soy una buena persona. No puede estar tan mal. Este pensamiento nos da una sensación de crédito moral, como si nuestras buenas acciones pudieran compensar comportamientos cuestionables. Al mismo tiempo, somos expertos en justificar nuestras propias fallas mientras señalamos los errores de los demás. Esta combinación es peligrosa porque nos vuelve ciegos ante nuestra propia crueldad. Fue lo que les pasó a Liseta y a Anin, quienes juzgaron duramente a Anastasia por haber sido víctima de abuso, mientras permanecían tranquilas con respecto a su supuesta bondad. Ellas seguían reglas sociales sin cuestionar su justicia o amabilidad. Este tipo de comportamiento, una crueldad racionalizada, puede llamarse la crueldad del superyo, una brutalidad disfrazada de moralidad o sofisticación. En el otro extremo, tenemos a Rogin, quien representa un tipo de crueldad más visceral. Cuando acaba con la vida de Anastasia, no lo hace por principios distorsionados, sino por pura emoción descontrolada. Esta es una crueldad del ello, algo casi instintivo, animal. Actúa por celos y pasión, sin arrepentimiento ni reflexión posterior. Sus acciones impulsivas nos recuerdan una humanidad cruda que opera fuera de cualquier sistema de valores, una visión del hombre en su estado natural, como lo describió Hobbes. Curiosamente, esto convierte a Rogin en un nihilista más auténtico que personajes como Hippolyte, quienes se declaran nihilistas pero aún están atrapados en sistemas de creencias. Rogin simplemente actúa, indiferente a las consecuencias o al significado mayor. ¿Y dónde entra Anastasia? Ella añade otra capa de crueldad, no contra los demás, sino contra sí misma. Marcada por los rígidos valores de la sociedad, se percibe como una mujer caída y oscila entre la autocrítica severa y la rebeldía. Su dolor interno refleja directamente las normas que la rodean, y este sufrimiento es algo que Michkin presencia constantemente en sus interacciones con los demás. Al final, la novela de Dostoyevsky expone una verdad dura. La crueldad no es algo que pertenezca a una sola clase de personas o a una moralidad específica. Está en todos nosotros, escondida en las racionalizaciones del superyo o en el calor de las emociones más primitivas. Y quizás el mayor desafío sea reconocerla, no solo en el mundo que nos rodea, sino dentro de nosotros mismos. Dostoyevsky creó a Michkin como un reflejo de pureza y altruismo, casi una representación de Cristo en su humanidad. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Cristo lleva la autoridad divina, Michkin es solo un hombre común, sin poderes, intentando navegar en un mundo dominado por la crueldad. Sus gestos de bondad parecen tan frágiles como una vela en medio de una tormenta. Es aplastado por la brutalidad ajena, y su existencia parece una misión imposible. Es como si enfrentara el desafío de resistir al odio insano únicamente con la fuerza de su propia inocencia. Pero, ¿podemos aceptar a Michkin como un ejemplo perfecto de bondad? ¿O sería, en cierto modo, ineficaz? Permitámonos cuestionar este ideal. Después de todo, no todas las buenas intenciones generan resultados positivos. Ahora pensemos en la visión de Nicolás Maquiavelo, un pensador que siglos antes de Dostoyevsky argumentaba que, en algunas situaciones, el fin justifica los medios. En obras como El Príncipe, defendía que,
Para evitar desastres mayores, un gobernante necesitaba ser firme e incluso brutal si era necesario. Ser demasiado dócil, decía él, podía causar daños aún mayores, no solo al líder, sino a todos bajo su mando. Bajo esta lente maquiavélica, ¿cómo evaluaríamos las acciones de Michkin? Honestamente, tal vez lo juzgaríamos como un fracaso total. Por más nobles que fueran sus intenciones, sus acciones frecuentemente resultaban en caos. Su bondad, sin estrategia ni pragmatismo, generaba desastres que podrían haberse evitado. Mira, por ejemplo, su interferencia en el matrimonio de Nastasia con Gania. Sí, Gania no la amaba, pero ese matrimonio podría haberle brindado estabilidad y una posición social más digna. En esa época, era común que las parejas aprendieran a amarse con el tiempo. En lugar de eso, Mishkin, en su intento por ayudar, terminó desencadenando una serie de eventos que culminarían en la trágica muerte de Nastasia. Otro momento crucial fue cuando Nastasia eligió a Rogojin. A pesar de eso, Mishkin permaneció cerca, asegurándole que siempre estaría ahí para ella. Esta actitud, por bien intencionada que fuera, solo alimentó los celos de Rogojin, intensificando su lado más oscuro. Aunque Rogojin ya era un hombre de pasiones intensas, fue la cercanía y la bondad de Michkin lo que lo empujó hacia la violencia extrema. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a Mishkin? ¿Es el símbolo de una bondad inquebrantable que nos inspira o un ejemplo de cómo las buenas intenciones, sin discernimiento, pueden causar estragos? Quizá Dostoyevsky quería que reflexionáramos sobre esto, recordándonos que la bondad, para ser verdaderamente eficaz, necesita ser más que solo intención. Necesita encontrar un camino en el mundo real, donde las acciones tienen consecuencias y donde, muchas veces, el peso de la responsabilidad es tan grande como el de la moralidad. La trayectoria de Nastasia está profundamente marcada por la casi ingenua inocencia de Mishkin, quien, a pesar de las devastadoras consecuencias, persiste en su intento de salvarla. Él no puede aceptar que se quede con Rogojin, creyendo que su misión es ayudarla a reconocer su propio valor. En su visión idealista, está convencido de que la amabilidad, la generosidad y la comprensión pueden sanar cualquier herida. Pero es precisamente esa insistencia lo que mantiene a Nastasia atada a él, valorando su opinión por encima de todas las demás. Esto la desgarra entre dos caminos irreconciliables y la lleva de vuelta a los brazos de Mishkin en un último acto de rechazo hacia Rogojin, un gesto que, trágicamente, sella su destino. Es imposible no preguntarse, ¿y si Mishkin hubiera elegido alejarse? Tal vez el desenlace habría sido menos trágico. Rogojin podría haber sido consumido por la violencia, pero quizás la vida de Nastasia se habría salvado. Sin embargo, la búsqueda de Mishkin por un ideal de bondad, sin considerar las complejidades y las consecuencias de sus acciones, termina acelerando el colapso. Su ingenuidad transforma un intento noble en un desastre inevitable. Las consecuencias de su presencia también son evidentes en la relación con la familia Anin. Cuando Mishkin entra en sus vidas, encuentra una unidad casi perfecta, padres dedicados y 3 hijas que viven en armonía, pero no tarda en suceder que su obstinada bondad provoque rupturas. Agia, una de las hijas, es especialmente afectada. Ella se siente atraída por la naturaleza altruista de Mishkin, pero eso la pone en un conflicto directo con su familia, que desaprueba la relación. El resultado: conflictos constantes, divisiones profundas y, finalmente, una ruptura definitiva. Agia, incapaz de lidiar con las decisiones de Mishkin, especialmente su negativa a abandonar a Nastasia en un momento crucial, termina alejándose de todos, huye con otra persona, se convierte al catolicismo y se distancia de su familia, perdiendo la conexión con los lazos que antes parecían inquebrantables. ¿Habría sido diferente su historia sin la presencia de Mishkin? Tal vez habría permanecido cercana a sus padres, encontrado un matrimonio alineado con las expectativas de su familia y disfrutado de una vida más estable. Pero, en lugar de eso, su vida se desarrolla de manera impredecible y aislada, un reflejo directo de la turbulencia provocada por la bondad imprudente de Mishkin. El impacto de Mishkin también es visible en Hippolyte, el joven nihilista cuya visión del mundo entra en conflicto con la filosofía del príncipe. A pesar de su confianza inicial en sus creencias, aunque secretamente hambriento de amor y pertenencia, el encuentro con Mishkin parece desestabilizarlo. Dividido entre el nihilismo y la esperanza que representa el príncipe, Hippolyte pasa la mayor parte de sus últimos días en angustia. Al principio, es un joven seguro de sí mismo, pero al final se convierte en alguien amargado,
resentido e incapaz de mantener cualquier conexión, incluso con Michkin. No es posible afirmar con certeza cómo habría sido su historia sin la presencia del príncipe en su vida, pero las señales de un impacto positivo son escasas. Por el contrario, su trayectoria sugiere que la interacción con Michkin solo agravó su sufrimiento. Estas historias se entrelazan en torno a un tema central. La bondad imprudente, aunque bien intencionada, puede tener consecuencias devastadoras. La incapacidad de Michkin para comprender el peso de sus acciones y la complejidad de las personas a su alrededor transforma su búsqueda de virtud en una fuerza destructiva. En lugar de salvar, parece sin querer precipitar caídas inevitables. Por último, no podemos dejar de mirar a la última y quizá más trágica víctima de esta historia, el propio Michkin. Su comportamiento, cargado de buenas intenciones, termina llevándolo al borde de la cordura. Es tentador culpar de esto a la crueldad y la falta de comprensión de las personas que lo rodean, pero hay otro punto de vista, uno más incómodo, tal vez, el de que esta espiral es, en gran medida, producto de sus propias decisiones. Michkin no se da cuenta de que su visión particular de la bondad simplemente no encaja en la realidad en la que vive. Es como si ignorara el hecho de que las buenas intenciones, sin sabiduría, pueden ser tan peligrosas como la propia maldad. Mientras otros personajes de la historia sacrifican valores por conveniencia, Michkin hace lo contrario. Se niega a ceder cualquier principio, por más pequeño que sea, incluso cuando eso podría traer algo de equilibrio, o quizás hacer que sus acciones fueran más efectivas. La consecuencia de esto se aísla, provoca irritación y, al final, deja poco valor que mostrar por todo su esfuerzo. Es cierto que Michkin logra, en algunos momentos, impactar de manera positiva la vida de otros. Ofrece una cierta empatía a Hippolyte en sus primeros encuentros y tiene un impacto breve pero significativo en el hermano menor de Aglaya. Incluso personajes más secundarios, como el general Ivolgin, encuentran algo de consuelo en su presencia. Sin embargo, esto es muy poco en comparación con sus grandiosas intenciones. Falla en romper el ciclo de autodestrucción de Nastasia. No logra traer felicidad a Aglaya y, en lugar de ser un ejemplo inspirador o una fuerza pacificadora, termina alimentando los patrones disfuncionales de quienes lo rodean. El resultado de esto, un rastro de destrucción, tanto externa como interna. Desde una perspectiva más cínica, Michkin no es el hombre perfecto que debería resaltar la belleza de la bondad incondicional. Se convierte casi en una figura tragicómica, alguien que insiste en vivir un ideal imaginario mientras ignora por completo las complejidades del mundo real. En la Rusia profunda del siglo XIX, esa ingenuidad no era vista como una virtud, era una debilidad, un tipo de miopía que lo hacía ineficaz y, peor aún, un catalizador para el caos. Su pasividad, su disposición casi infantil para perdonar y su bondad inflexible son rasgos que, como máximo, podrían funcionar en el mundo sencillo de los niños, pero en la sociedad adulta y en las intrigas de la alta clase de San Petersburgo se convierten en un desastre. Desde esta perspectiva, Michkin no es solo un hombre bondadoso en un mundo cruel, es un hombre atrapado en su incapacidad para adaptar su bondad a las circunstancias que lo rodean. Tal vez, Dostoyevsky nos esté mostrando algo más que un enfrentamiento entre idealismo y realidad. El idiota parece cuestionar si la búsqueda obsesiva de cualquier ideal, incluso los más nobles, no puede transformarse, irónicamente, en un instrumento de destrucción. Al fin y al cabo, no es difícil imaginar que el mismo tipo de compromiso ciego con un ideal, como el que Michkin demuestra en su bondad, tenga algo en común con el fervor destructivo que Dostoyevsky observó en muchos revolucionarios de su época. Aquí es el propio ideal del autor el que parece estar puesto a prueba. ¿Puede la bondad absoluta sobrevivir al impacto brutal de la realidad? Esta es, sin duda, una de las interpretaciones más polémicas de El idiota, y aunque pueda parecer un tanto radical, no creo que deba descartarse. Es fácil ver a Michkin como un ideal puro y simple, la personificación de la bondad y la inocencia, pero realmente es tan simple. Él es amable, altruista, generoso, eso es innegable. Sin embargo, estas virtudes, cuando carecen de una aplicación práctica, pueden volverse tan ineficaces como una lámpara sin electricidad. Le falta lo que Aristóteles llamaría phronesis, esa sabiduría práctica que guía las acciones en el mundo real. Y esto, como vemos en la historia, tiene un costo. Piensa conmigo,
Vivir en total fidelidad a principios elevados en un mundo que no comparte esos valores puede otorgar una cierta superioridad moral. Pero, ¿y si al hacerlo terminas destruyéndote no solo a ti mismo, sino también a quienes te rodean? ¿Vale la pena? No solo por egoísmo, sino también por una cuestión de responsabilidad hacia los demás. Me recuerda a esa famosa frase del Evangelio de Marcos: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Es una reflexión poderosa, pero también nos lleva a otro punto. ¿Será que mantener un alma intocada, completamente ajena a las concesiones prácticas, es realmente la elección más amorosa y generosa? Al final, en ciertos momentos, un poco de pragmatismo puede ser lo que salve no solo a ti, sino también a los demás. No tengo una respuesta definitiva para esto, pero lo que me fascina de El idiota es precisamente esta tensión entre fe, acción, consecuencias y el compromiso con nuestros valores. Tal vez esta sea la pregunta central del libro, y por qué no decirlo, de la vida misma. Desde siempre, nuestra gran inquietud filosófica ha sido: ¿qué debo hacer? Es una duda que todos compartimos, porque vivir es, esencialmente, elegir. Y sin criterios que orienten nuestras elecciones, quedamos a la deriva, incapaces de actuar con coherencia. San Agustín, Epicteto, Boecio, todos ellos nos advirtieron sobre la falta de dirección, describiéndola como una especie de prisión invisible. Veían el vacío de valores como algo no solo triste, sino casi inhumano, porque la verdadera libertad nace de la claridad de propósito. Esto nos lleva a un dilema esencial. ¿Qué principios deben guiar nuestras elecciones? Todo el campo de la ética existe para responder a esta pregunta, y las respuestas son tan variadas como complejas. Utilitaristas, kantianos, éticos de la virtud, teóricos del mandato divino. Cada corriente señala en una dirección diferente, pero en el fondo, la ética no se resuelve en teorías o debates académicos, se desarrolla lentamente, todos los días, en las elecciones que hacemos y en los reflejos de esas elecciones en el mundo. Jean-Paul Sartre solía decir que estamos condenados a ser libres, pero pensándolo bien, tal vez sea más justo decir que estamos condenados a actuar. Cada decisión que tomamos deja una huella en el mundo y genera consecuencias que tarde o temprano tendremos que enfrentar. En Crimen y Castigo, Raskolnikov, por ejemplo, se convence de que sus principios filosóficos justifican un asesinato, pero la realidad no perdona. La culpa lo corroe por dentro, implacable. Por otro lado, Michkin, de El idiota, hace todo lo posible por actuar con bondad. ¿El resultado? Tragedias para él y para quienes cruzan su camino. Esa es la gran angustia de la vida. Nunca sabemos con certeza cuáles serán los frutos de nuestras acciones ni si estaremos preparados para enfrentarlos. Es tentador pensar que a Michkin le habría ido mejor si hubiera sido menos idiota y más astuto, más adaptado al juego social. Pero, ¿es eso cierto? ¿Habría sido su vida más sencilla si hubiera adoptado una postura más estratégica, quizá incluso maquiavélica? Podemos especular todo lo que queramos, pero, en el fondo, no lo sabemos. Así como tampoco tenemos respuestas definitivas para las decisiones que enfrentamos en nuestra propia vida. Søren Kierkegaard, el filósofo danés, ofrece una perspectiva fascinante sobre las decisiones. Para él, cada elección es como una puerta que se cierra detrás de nosotros. Al decidir algo, reducimos todas las posibilidades infinitas al único camino que elegimos seguir. Es como dar un salto en la oscuridad, una especie de fe irracional. Cuando nos comprometemos con una relación, un proyecto o un ideal, también estamos dejando atrás todas las otras opciones que no se alinean con esa decisión. Y tal vez eso sea lo que hace que el tiempo sea tan aterrador. No se detiene, empujándonos hacia decisiones que transforman posibilidades en realidades. Sin embargo, hay un peligro en dudar demasiado. Pensemos en la paradoja del burro de Buridán. Hambriento y sediento, termina muriendo porque no puede decidir entre el heno y el agua. Este mismo tipo de parálisis aparece en muchos personajes de Dostoyevsky. Iván, en Los hermanos Karamazov, se hunde en el nihilismo y la desesperación, mientras que Kirillov, de Los demonios, queda atrapado en su lógica hasta el punto de la autodestrucción. Para Dostoyevsky, la razón por sí sola no basta para navegar por las complejidades de la vida. Quienes confían únicamente en la lógica pueden terminar perdidos o destruidos. Actuar siempre implica un riesgo. Podemos fracasar, arrepentirnos o descubrir que estábamos equivocados todo el tiempo, pero es solo cuando damos ese salto que algo comienza a tomar forma.
Sartre nos recuerda que son nuestras acciones, y no nuestros pensamientos, las que moldean quiénes somos. Lev Chestov, un pensador ruso menos conocido, va más allá y critica la idea de que la razón puede darnos todas las respuestas. Él sugiere que la vida exige un tipo de valentía que trasciende lo racional, una fe en las posibilidades, incluso cuando todo parece incierto. Al final, la alternativa a actuar no es la seguridad, sino el vacío, y tal vez, solo tal vez, sea eso lo que nos da fuerza para seguir adelante. Lo que más me impresiona de Dostoyevsky, especialmente en El idiota, es la audacia con la que construye a Michkin. Era fácil imaginar un camino más predecible, convertirlo en un héroe convencional, ese salvador capaz de arreglar todo a su alrededor con la fuerza de su bondad. Pero Dostoyevsky opta por un enfoque mucho más honesto, profundamente humano. Nos presenta a un personaje que cree en el amor altruista, en la hermandad genuina, en la dignidad que existe tanto en el campesino más sencillo como en el aristócrata más sofisticado. Michkin es un hombre de fe, pero no de discursos. Vive sus creencias a través de una bondad desarmante, casi infantil, que remite a una imitación sincera de Cristo. Sin embargo, Dostoyevsky, en lugar de usarlo como portavoz de sus propias ideas o como solución a los dilemas de la trama, nos hace ver la complejidad de la existencia. Michkin no llega para sanar heridas ni transformar vidas como en un cuento de hadas. Está lejos de ser una respuesta definitiva a los conflictos que lo rodean. A lo largo de la historia, nos damos cuenta de que, incluso con las mejores intenciones, la bondad de Michkin no es suficiente para evitar tragedias. Es amable, altruista y profundamente humano, pero esas cualidades no garantizan resultados. Esa honestidad brutal es lo que hace que la obra sea tan poderosa. Dostoyevsky nos recuerda que, incluso cuando elegimos el bien, el mundo puede resistirse, distorsionar o incluso destruir nuestros esfuerzos. El contraste entre la vida tranquila de Michkin en Suiza y su experiencia en San Petersburgo es un ejemplo claro de esto. Sus acciones no cambian, pero el entorno que lo rodea reacciona de manera impredecible, frecuentemente llevándolo a desenlaces dolorosos. Dostoyevsky no ofrece respuestas fáciles, no promete que la bondad sea una solución infalible, solo sugiere que es lo mejor que tenemos, el camino más digno en un mundo marcado por el caos. Tal vez esta sea la esencia de su visión. La existencia humana no es un problema con solución, sino un riesgo constante, una apuesta que hacemos todos los días. Como mariposas batiendo sus alas, nuestras decisiones pueden generar consecuencias inimaginables, buenas o malas, que están mucho más allá de nuestro control. Aún así, seguimos adelante, guiados por la esperanza de que nuestros gestos de bondad puedan inclinar la balanza hacia el lado correcto. Michkin, en este sentido, es una figura que desafía nuestros ideales. Es casi todo lo que desearíamos ser: puro, generoso, fiel a sus principios. Y aún así, su bondad no lo protege de causar sufrimiento, de ser explotado o inadvertidamente de contribuir a la destrucción de las personas que más ama. Es trágicamente humano. Alguien cuya mayor falla no es el orgullo, sino la humildad. No es la ira, sino el amor. La historia de Michkin no trata solo de la bondad en sí misma, sino del precio que ésta paga en un mundo imperfecto. Él es un recordatorio de que incluso nuestras mejores intenciones pueden fallar, pero también de que vale la pena intentarlo, porque al final, lo que más importa es el esfuerzo por dejar un poco más de luz que oscuridad donde quiera que pasemos. Existen personajes que nos provocan de maneras inesperadas, confrontándonos con cuestiones que preferimos evitar. El príncipe Michkin, de Dostoyevsky, es uno de ellos. A diferencia de tantos héroes trágicos, nos deja en duda frente a la pregunta inevitable: ¿debería haber actuado de otra forma? Muchos dirán que no, que hizo exactamente lo que debía, eligió la bondad, aun sabiendo que esa elección lo llevaría por un camino difícil. Y ahí surge la reflexión: ¿será que el valor de Michkin, su fe en el poder de la bondad, fue en vano? Tal vez su postura haya servido para iluminar las fallas de una sociedad obsesionada con el materialismo, aunque esto le haya costado caro. Pero también es válido cuestionar: ¿vale la pena insistir en ideales cuando el mundo parece constantemente jalar hacia el lado opuesto? ¿Es mejor soñar con cambios o adaptarse a las reglas del juego? Dostoyevsky, como un maestro de la complejidad humana, no ofrece respuestas simples. En su lugar, nos provoca. ¿Seríamos capaces de actuar como Michkin,
aun sabiendo los riesgos? Es una pregunta incómoda, pero esencial, porque la bondad, cuando es puesta a prueba, exige más que valentía. Exige la aceptación de que no siempre el resultado será justo. Y ahí radica la belleza de la literatura. No nos entrega verdades absolutas, sino que nos obliga a enfrentar los matices de la vida. Muchos dirán que la literatura sirve para entretener, enseñar o ampliar nuestra empatía, y todo eso es cierto, pero creo que también tiene un propósito aún más profundo: dar significado a los momentos más difíciles. Las grandes historias dignifican nuestras fallas y vulnerabilidades, transformándolas en algo que podemos llevar con menos vergüenza. Aristóteles creía que la tragedia purificaba nuestras emociones reprimidas, ofreciendo alivio a través del teatro. Quizás personajes como Michkin desempeñen un papel similar, pero de una manera más personal. No solo nos ayudan a procesar frustraciones, sino que validan el esfuerzo de ser buenos en un mundo que no siempre retribuye esa bondad. Todos hemos estado ahí. Momentos en los que la generosidad parece haber sido un error, en los que la bondad fue recompensada con ingratitud o incluso con traición. Tal vez te entregaste a alguien que desapareció cuando más lo necesitabas. Tal vez fuiste amoroso con alguien que eligió irse. O quizás diste todo en un trabajo o proyecto que terminó dejándote de lado. En esos momentos es fácil sentirse un tonto, y entonces surge la tentación del cinismo. ¿Por qué seguir siendo amable? ¿Por qué no pensar solo en uno mismo, viviendo de forma práctica, sin grandes expectativas? El cinismo seduce porque promete protección, pero también nos desconecta de lo más humano en nosotros. Al observar personajes como Michkin, aprendemos que la bondad, incluso cuando parece fracasar, tiene un valor intrínseco. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuerza rara. Ser bueno en un mundo imperfecto no significa ser ingenuo. Significa tener el valor de resistir las presiones que intentan endurecernos. Tal vez al final, el verdadero triunfo no sea cambiar el mundo, sino asegurarnos de que el mundo no nos cambie a nosotros. Imagina un mundo donde todos pensaran solo en sí mismos, donde el ego fuera la única brújula y cada interacción humana se convirtiera en un campo de batalla. Sería el caos, un universo en colapso, lleno de conflictos interminables, vacío de compasión o propósito. Fue precisamente ese tipo de escenario lo que Dostoyevski temió y denunció en sus obras. Para él, un mundo así no solo sería desolador, sería un desastre absoluto para la humanidad. Es en este contexto donde surge la figura de Michkin, un personaje que, para muchos, parece desconectado de la realidad, casi ingenuo en su bondad. Pero la verdad es que él es mucho más que eso. Michkin es un paradoja viviente. Al mismo tiempo que comete errores y sufre derrotas, nos inspira y desafía. Al llegar al final de su historia, no lo vemos como un tonto digno de lástima, sino como alguien grandioso, casi visionario. Su bondad, aunque no recompensada, resuena profundamente. No es perfecto, pero es extraordinario. El contraste entre Michkin y figuras como Gania, quienes viven movidos únicamente por intereses propios, es impactante. Incluso en el sufrimiento, preferimos estar al lado de Michkin. Hay algo profundamente humano en su vulnerabilidad, algo que nos recuerda que hay valor en seguir un camino difícil, aun cuando no ofrece ninguna garantía de recompensa. Este tipo de valentía no es lo mismo que escuchar promesas reconfortantes como «el bien siempre triunfa» o que los malos pagarán por sus actos. Dostoyevski no nos engaña con esas certezas. Al contrario, reconoce que la realidad muchas veces es dura y que la bondad no siempre conduce a finales felices. Pero ahí es donde radica la genialidad de Dostoyevski. Nos presenta la bondad como algo que trasciende los beneficios inmediatos o los resultados tangibles. Nos muestra que ser bueno, a pesar de las adversidades, es un acto de profundo significado. No se trata de un optimismo ciego, sino de una sabiduría madura. Aceptar que la vida puede ser difícil, injusta e impredecible, y aún así optar por la bondad. Michkin es un ejemplo de esto. Renunció a todo, al amor, a la felicidad e incluso a su cordura, por un ideal más grande. Claro, tal vez nunca tengamos que llegar tan lejos, pero Dostoyevski nos provoca. ¿Y si ser bondadoso, incluso a costa de nuestros propios intereses, es algo que realmente vale la pena? Ese es el corazón de El idiota, un manifiesto sobre el altruismo, que reconoce que la bondad puede no ser recompensada, pero que sigue siendo valiosa. Aunque todo lo que logremos sea ser una breve luz en un mar de oscuridad, como Michkin, esa luz todavía importa.
Tal vez Dostoyevsky nos esté diciendo que la bondad es un acto de fe, una elección irracional, pero profundamente humana. No necesitamos garantías para ser buenos. Tal vez seamos solo pequeñas chispas, destinadas a apagarse rápidamente. Pero mientras existamos, podemos iluminar algo, aunque sea por un instante, y eso, por sí solo, ya hace que todo valga la pena. La verdad es que, la mayor parte del tiempo, fracaso más veces de las que quisiera admitir, de maneras que a veces ni siquiera puedo explicar. Soy un conjunto de imperfecciones y, con toda seguridad, tengo defectos que ni siquiera reconozco en mí mismo. Pero hay algo que sé, algo que puedo decir con total convicción. Leer El idiota me ha convertido en una persona más bondadosa, y creo que no existe una recomendación más grande ni más sincera que esa. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte, pero no con un simple gracias. Quiero contarte algo, ¿sabes? Grabar este video fue como abrir un viejo libro polvoriento que ni siquiera sabía que todavía estaba en mi estante emocional. Revivir estas historias, reflexionar sobre la bondad, sobre las paradojas de ser humano, me hizo darme cuenta de algo importante. Nadie es perfecto, y tampoco tiene que serlo. Y aquí está la magia. Te quedaste. No se trata solo de ver hasta el final. Se trata de estar abierto a reflexionar, cuestionar y tal vez transformar algo dentro de ti. Eso no es cualquier cosa. En una era donde todo es rápido y superficial, elegiste sumergirte profundamente. Y eso me emociona de una manera que ni siquiera sé cómo explicar bien. Tal vez te veas un poco en el príncipe Mishkin, con su bondad puesta a prueba a cada instante, o quizá hayas encontrado en las contradicciones de los demás personajes un reflejo del mundo que te rodea. Sea cual sea el motivo, tú y yo estamos aquí, conectados por esta conversación que, en el fondo, trata de lo que significa ser humano. Así que gracias por este tiempo. Gracias por no ser solo un número más en las estadísticas. Y si puedo pedirte algo, es esto. Deja tu voz aquí. Comenta qué te tocó, qué te hizo reflexionar. Y si este video tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que también necesite este tipo de inmersión. Por último, suscríbete al canal. No solo porque es agradable ver cómo el número sube, sino porque eso me da energía para seguir trayendo reflexiones que, como hoy, tal vez marquen una diferencia en tu día. Y claro, recuerda, ser bueno nunca será un error. Es solo que, a veces, el mundo aún necesita aprender a lidiar con ello. Comenzamos esta reflexión juntos, y me encantaría que siguiéramos. Aquí al lado hay 2 videos que expanden aún más lo que hablamos hoy. Elige uno, o los 2, y encuéntrame ahí. Estaré esperándote para continuar juntos en este viaje de descubrimientos.